Oak Island es un nombre que evoca al instante el misterio, la especulación y siglos de preguntas sin respuesta. Sin embargo, lo que se revela en la tercera temporada va mucho más allá de la emoción familiar de una búsqueda del tesoro. Lo que se revela no solo cautiva a los espectadores, sino que inquieta visiblemente a Rick Lagina y a todos los miembros de su equipo. Esta vez el objetivo ya no es solo el oro o la leyenda, sino pruebas que parecen haber sido ocultadas deliberadamente durante generaciones. Hay un momento al principio de la temporada en que la energía se agota bruscamente en la sala. Se acaban las bromas. Se desvanece la emoción. El silencio se hace pesado y la razón se hace inconfundible. Se ha detectado algo profundamente inusual bajo el suelo. Una avanzada tecnología de escaneado ha revelado lo que parece ser una densa estructura metálica enterrada a una profundidad aproximada de entre 9 y 10 metros. Las lecturas indican una densidad casi 7 veces superior a la del suelo normal, una cifra que alarma de inmediato a los expertos. Según ellos, formaciones como esta no se dan de forma natural. A medida que se recopilan más datos, las implicaciones son cada vez más inquietantes. Fragmentos de madera datados en el 1600 símbolos que coinciden con las marcas de mapas centenarios y la presencia de los mismos sistemas de túneles de inundación diseñados que han plagado excavaciones anteriores convergen en el mismo lugar. Por separado, cada uno de estos descubrimientos sería notable. Juntos apuntan a algo mucho más deliberado. Esto no es una coincidencia, esto es un diseño. La situación se agrava cuando de repente ciertas zonas del yacimiento se declaran prohibidas. Las cámaras se cierran sin explicación alguna. Las conversaciones dejan de grabarse. Los equipos jurídicos intervienen discretamente. No se trata de las acciones de un grupo que persigue el folclore, sino de personas que se enfrentan a algo serio, algo potencialmente peligroso. La pregunta se hace inevitable. Si se tratara simplemente de oro, ¿por qué el secretismo? Y si se tratara simplemente de historia, ¿por qué el miedo? Aquí es donde la historia va más allá de lo que se muestra abiertamente en Season 13, bajo el metraje editado. Hay momentos de vacilación, fragmentos de datos que nunca se discuten del todo, y largas pausas en las que el equipo se esfuerza por decidir si seguir adelante merece la pena el riesgo. Esto ya no es solo la búsqueda de un tesoro, se ha convertido en la búsqueda de la verdad. Al comienzo de la tercera temporada todo parece familiar. El equipo está lleno de energía, el optimismo es alto, y la sensación de que algo importante está por venir llena el aire. Rick Lagina habla con libertad impulsado por la curiosidad y la esperanza. Marty Lagina, como siempre, equilibra el entusiasmo con la lógica y el cálculo. En esos primeros episodios, nada sugiere la gravedad que pronto descenderá sobre la operación. Pero poco a poco algo cambia. Las conversaciones se acortan. Las risas desaparecen de las reuniones. La preocupación se dibuja en todos los rostros. Rick ya no reacciona con entusiasmo ante descubrimientos que antes le habrían entusiasmado, y la confianza de Marty, antes firme y decidida, se vuelve comedida y cautelosa. Da la sensación de que algo invisible les ha perturbado a todos en un nivel fundamental. Este cambio no se produjo sin motivo. Todo cambió cuando se introdujeron nuevas tecnologías en el yacimiento. El radar de penetración en el terreno, el escaneado de densidad de metales y la cartografía tridimensional empezaron a revelar una imagen del subsuelo distinta a todo lo visto hasta entonces. Las conjeturas fueron sustituidas por datos en bruto mostrados con claridad en las pantallas. Cuando se bajaron las cámaras de los sondeos, se hizo evidente que no se trataba del terreno típico de Oak Island. Las lecturas eran totalmente incoherentes con las formaciones normales de suelo y roca. En ciertas zonas, la densidad del metal aumentó drásticamente formando figuras que parecían estructuradas en lugar de aleatorias. Líneas rectas, masas sólidas, bordes definidos. Estos patrones no deberían existir en la naturaleza a esa profundidad.
Esa constatación marcó el momento en que la excitación comenzó a convertirse en inquietud. El comportamiento de Rick Lagina cambió notablemente. Un hombre conocido por expresar alegría incluso por el más pequeño avance, ahora elegía cuidadosamente sus palabras, a menudo cayendo en el silencio. Marty ya no se precipitaba en sus decisiones. Cada movimiento era sopesado, reconsiderado y a menudo retrasado. El resto del equipo lo percibió de inmediato. Las preguntas llenaban la sala, pero las respuestas eran escasas. Todos comprendieron que este descubrimiento tenía implicaciones que iban mucho más allá de un tesoro. Lo que hubiera bajo tierra podía ser valioso, sí, pero también podía ser inestable, peligroso o históricamente explosivo. La celebración dio paso a la moderación. La curiosidad dio paso a la precaución. La temporada gira en ese momento, pasando de la aventura a algo mucho más serio, cuando la ciencia empieza a desmantelar creencias arraigadas y los datos plantean preguntas que nadie está preparado para responder. Lo que está en juego cambia por completo. Oak Island deja de ser un misterio romántico y se convierte en un lugar en el que cada decisión acarrea consecuencias. Cada nuevo paso podría descubrir la historia o desencadenar daños irreversibles. Cuando se realizó el escáner crítico, nadie previó lo drásticamente que cambiaría la atmósfera. Cuando los resultados aparecieron en la pantalla, la sala se quedó en silencio. Las lecturas a una distancia de entre 10 y 10 metros eran anormales en todos los sentidos. El equipo de escáner marcaba repetidamente el mismo lugar con señales intensas, lo que indicaba que había algo extraordinariamente denso bajo la superficie. En condiciones normales, las capas a esa profundidad están formadas por una mezcla de tierra, roca y agua, todas ellas con rangos de densidad predecibles. Pero las cifras que se mostraron fueron impactantes. La densidad era casi 7 veces superior a la del material circundante, lo que descartaba la posibilidad de que se tratara de roca ordinaria o tierra compactada. Lo que había allí se comportaba de forma diferente a todo lo que le rodeaba. Nadie aplaudió, nadie habló. Se repitió la exploración y se repitió de nuevo. En todas las ocasiones, los resultados fueron idénticos. Los datos eran innegables. Cuando los geólogos revisaron los resultados, sus reacciones no hicieron sino aumentar la preocupación. Afirmaron claramente que era extremadamente improbable que semejante densidad fuera el resultado de procesos geológicos naturales. Las capas subterráneas suelen formarse de forma gradual e irregular, y sin embargo esta anomalía era precisa, concentrada y distinta. Los ingenieros que examinaron las formas detectadas por los escáneres llegaron a conclusiones similares. Los patrones parecían elementos construidos y no formaciones aleatorias. Las líneas rectas, la distribución uniforme de la masa y los límites nítidos sugerían la existencia de una estructura. Algo parecía haber sido colocado y sellado intencionadamente bajo tierra. Esta revelación plantea la pregunta más inquietante de todas: si se trata de una estructura artificial, ¿quién la construyó y por qué se enterró con tanto cuidado? ¿Se trata simplemente de un alijo de tesoros o de algo que se considera demasiado importante, peligroso o controvertido para permanecer en la superficie? Los expertos advierten de que si la estructura es artificial, la zona circundante podría ser extremadamente inestable. El largo historial de túneles de inundación diseñados en Oak Island no hace sino amplificar el riesgo. Un taladro descuidado podría provocar el derrumbe, inundaciones o daños irreversibles. Por ello, cada paso adelante tenía que ser deliberado y comedido. La velocidad ya no era una opción. El escáner dejó una cosa inequívocamente clara: lo que hay bajo Oak Island es cualquier cosa menos ordinario. Los datos, las opiniones de los expertos y el pesado silencio compartido por el equipo apuntan todos a la misma conclusión. A medida que avanzaba la excavación, se hizo cada vez más evidente que no todo lo que se descubría se mostraba en cámara. Las reuniones se interrumpían sin explicación. Las imágenes se alejaban bruscamente de ciertas zonas. Las escenas terminaban a mitad de conversación. Estas lagunas hablaban tan alto como cualquier revelación. La tercera temporada
No se limita a desvelar pistas, sino que expone la indecisión, el miedo y la comprensión de que algunas verdades acarrean consecuencias que van mucho más allá de su descubrimiento. Oak Island ya no es solo un misterio a la espera de ser resuelto, sino que se ha convertido en un lugar donde la búsqueda de respuestas puede exigir un precio que nadie está totalmente dispuesto a pagar, y algunas conversaciones que se habían iniciado se borraron antes de que pudieran completarse. Estos fueron los momentos en los que las sospechas de pruebas prohibidas empezaron a crecer. Muchos espectadores se dieron cuenta de que algunas exploraciones no se mostraban en su totalidad. Los gráficos se veían a medias. Los números aparecían brevemente en pantalla y luego desaparecían. En algunos lugares, Rick o Marty iniciaban una conversación, pero la siguiente escena saltaba a otra discusión. Parecía como si algo no se pudiera mostrar o discutir abiertamente. Lo más extraño era que las reacciones del equipo eran diferentes, pero el público no podía entender la razón completa. Cuando algo tan serio requiere que los expertos se abstengan de hablar abiertamente y la cámara corta repetidamente, es inevitable que surjan preguntas. ¿Se comparte realmente toda la verdad con el público? ¿O se oculta algo deliberadamente? Aquí es donde entran en escena los mapas antiguos y la historia se vuelve aún más aterradora. Algunos mapas del siglo XVII mostraban extraños símbolos y marcas en zonas específicas de Oak Island. Estas marcas no parecen ser mera decoración, sino más bien una advertencia o un marcador. Es probable que la gente de la época supiera que este lugar suponía un grave riesgo. Cuando se compararon estos mapas antiguos con datos modernos, se hizo un descubrimiento impactante. Los mismos lugares marcados en mapas centenarios también aparecían como sospechosos en los escáneres de densidad de metales y GPS modernos. Esto no puede ser una coincidencia. Los tiempos cambiaron, la tecnología cambió, pero la ubicación seguía siendo la misma. Los expertos creen que la gente de entonces no solo utilizaba los mapas para indicar direcciones. A menudo estos mapas eran como códigos secretos cuyo significado solo entendían unos pocos elegidos. Los símbolos visibles en los mapas de Oak Island tal vez indicaban que aquí había algo que debía recordarse o mantenerse oculto. Esta extraña coincidencia obligó al equipo a pensar aún más. Si alguien marcó este lugar hace 300 o 400 años y el mismo punto sigue emitiendo señales inusuales, significa que algo es intencionado, algo que ha estado oculto durante generaciones. Aquí es donde la teoría de las pruebas prohibidas cobra aún más fuerza. Tal vez algunas imágenes no se mostraron porque coincidían con mapas antiguos. Quizás se cortaron algunos datos por ser demasiado explícitos. Y quizá algunas conversaciones quedaron fuera de registro porque sus respuestas no debían llegar al público. La historia de Oak Island ya no trata solo del tesoro. Se está convirtiendo en una historia de decisiones en la que incluso revelar la verdad se convierte en un riesgo. Los viejos mapas y los nuevos datos se combinan para señalar una cosa: lo que se oculta aquí no es corriente. Y tal vez por eso no se presenta ante todos toda la verdad. Cuando se desenterraron del subsuelo unos viejos trozos de madera y restos orgánicos, nadie imaginó que darían un giro tan profundo a la historia. Al principio parecían escombros corrientes, pero una vez que se enviaron para la datación por carbono, se produjo el verdadero shock. El informe decía claramente que el material era de alrededor de 1600, lo que significa que tenía unos 400 años de antigüedad. La implicación era tan directa como aterradora. No cabe duda de que hubo alguna actividad en Oak Island durante ese periodo. Este lugar no estaba vacío ni nada quedó enterrado allí por sí solo. Si la madera data de esa época, alguien debió excavar, crear túneles o colocar algo pesado debajo. Este descubrimiento acerca repentinamente los antiguos registros y teorías mucho más a la verdad. Al equipo le resultaba difícil creer que una planificación tan antigua pudiera haberse realizado con tanta profundidad y precisión. Las máquinas modernas estaban ausentes en los 1600. Sin embargo, si la gente de aquella época era capaz de trabajar bajo tierra de ese modo, no podía tratarse de gente corriente. Eso se notaba en los rostros del equipo. Y junto con la excitación también crecía el miedo. Pero el verdadero peligro empezaba aquí.
La mención de Oak Island siempre evoca una cosa: el sistema de túneles de inundación. Históricamente, el más mínimo error ha provocado que la excavación se llenara de agua. Los relatos antiguos indican que estos túneles están conectados con el mar y fueron diseñados para llenarse automáticamente de agua. El equipo sabía que si la madera fechada por el carbono formaba parte de esos túneles, significaba que el sistema aún podía estar activo. Un taladro equivocado, un ángulo erróneo y todo el yacimiento podría quedar sumergido en cuestión de minutos. El agua no solo detiene el trabajo, sino que también arrastra las pruebas, y este era el mayor temor. Por eso cada paso se dio con sumo cuidado. Las máquinas funcionaban despacio, la presión se controlaba constantemente y los equipos de seguridad estaban en alerta. Nadie quería arriesgarse a estropearlo todo por culpa de la excitación. Oak Island ya nos ha enseñado muchas veces que no hay lugar para las prisas. La datación por carbono y el sistema de túneles de inundación creaban una combinación peligrosa. Por un lado, las pruebas sugerían que algo importante se había realizado aquí hace 400 años. Y por otro, el mismo viejo sistema estaba dispuesto a ocultar la verdad incluso hoy en día, como si alguien se hubiera encargado de proteger la propia historia. Fue entonces cuando el equipo se dio cuenta de que no se trataba solo de un descubrimiento, sino de una prueba de paciencia, valor y toma de decisiones acertadas. Cada centímetro de Oak Island parecía ahora una advertencia. La verdad estaba cerca, pero el camino hacia ella se había vuelto más peligroso que nunca. A medida que la excavación se acercaba al lugar sensible, algunas zonas fueron declaradas de repente zonas prohibidas. Esta decisión fue tan repentina que incluso a muchos miembros del equipo les pilló por sorpresa. Donde hasta ayer habían funcionado máquinas, ahora estaba bloqueada la entrada. Se colocaron carteles, se levantaron barricadas y se dijo claramente que nadie entraría sin permiso. Lo más extraño fue que las cámaras también se apagaron al mismo tiempo. La zona que antes había sido filmada desde todos los ángulos estaba ahora en completo silencio. Se despidió a los trabajadores y solo se permitió la entrada a unos pocos elegidos. El ambiente se volvió como si se intentara ocultar algún peligro. La tensión era claramente visible en los rostros del equipo. Todo esto se mostró al público de repente y sin ninguna razón concreta. La única explicación que se dio fue una cuestión de seguridad, pero la excusa de la seguridad ya se había dado muchas veces en Oak Island. La pregunta era, ¿por qué tanto miedo esta vez? Se había descubierto algo bajo tierra que no se consideraba apropiado revelar. A medida que pasaban los días, la tensión crecía. Las reuniones empezaron a celebrarse a puerta cerrada y prácticamente se eliminaron los debates abiertos. Las conversaciones que antes salían a la luz se reducían ahora a susurros. Parecía que todo el mundo sabía que algo grave estaba pasando, pero nadie estaba dispuesto a hablar. Mientras tanto, otro cambio significativo era evidente. La entrada de los abogados. De repente aparecieron en el lugar asesores jurídicos. Se celebraron largas reuniones con caras serias y se tomaron muchas decisiones extraoficialmente. Oak Island ya se ha enfrentado antes a riesgos, pero esta vez la cuestión parecía más que técnica. Cuando los abogados intervienen en un proyecto, el debate no suele limitarse a la seguridad. También hay responsabilidad, autoridad y consecuencias. Esto llevó a muchos a preguntarse, ¿es todo esto solo por seguridad? ¿O hay algo que podría acarrear complicaciones legales si se revelara? Las reuniones extraoficiales no hicieron sino ahondar esta sospecha. Cámaras fuera, micrófonos apagados y discusiones serias en el interior. Hubo algunas decisiones que el equipo quiso cuestionar, pero quizá las circunstancias no se lo permitieron. Llegar a la verdad en Oak Island ya no era solo cuestión de excavar. Aquí es donde la historia da un nuevo giro. Si solo era oro, ¿por qué tanta presión legal? Si solo era historia, ¿por qué tanto secretismo? Las preguntas se amontonaban, pero las respuestas menguaban. Las zonas prohibidas y la presión legal se combinan para señalar una cosa: lo que está en juego es más importante que nunca. Este periodo en Oak Island es el más aterrador porque aquí el peligro se siente más sobre la superficie que bajo ella. Cuando se oculta algo más que el trabajo y las decisiones se toman lejos de las cámaras, merece la pena comprender que la verdad no solo está enterrada en el suelo,
sino también en el sistema. Y quizá por eso esta vez se está dando cada paso con tanto cuidado. A medida que se acumulaban las pruebas, surgía una y otra vez la pregunta: ¿se ha vuelto este lugar tan peligroso solo por el oro? Si solo se tratara del oro, ¿por qué sería tan profunda la atmósfera de miedo en Oak Island? En la historia se han descubierto tesoros mucho mayores, pero ni se detuvo el trabajo ni prevaleció tal silencio. Esto da pie a pensar que quizá el asunto aquí vaya más allá del simple metal. Muchos expertos creen que bajo Oak Island no solo yacen riquezas, sino información, documentos que podrían cambiar la historia o artefactos religiosos que podrían cuestionar viejas creencias. Algunas teorías sugieren incluso que allí pueden estar enterrados secretos políticos ocultados deliberadamente hace siglos. Por eso el temor no es solo a la pérdida, sino también al impacto. Si realmente se descubre alguna prueba que vincule a antiguos reyes, iglesias o grupos poderosos, su divulgación podría ser fuente de problemas para muchos. La historia de Oak Island dejaría entonces de ser solo un programa de televisión para convertirse en un asunto de historia global. Tal vez sea este mismo pensamiento el que hace que cada decisión sea tan delicada. Esta misma pregunta es claramente visible en el rostro de Rick Lagina. Rick suele hablar abiertamente expresando sus emociones en cada descubrimiento, pero esta vez su tono ha cambiado. Habla menos, e incluso cuando lo hace, hay largos silencios intermedios, como si él mismo no pudiera decidir cuánto es apropiado. Su silencio no parece ser un signo de miedo, sino más bien de sentido de la responsabilidad. Rick sabe que millones de personas escuchan sus palabras. Incluso una frase equivocada puede causar un gran revuelo. Quizá por eso sopesa internamente cada palabra y evita decir demasiado. Cuando hasta la persona más experimentada se calla de repente no es ningún secreto. Rick ha pasado años en Oak Island, ha visto fracasos, se ha enfrentado a peligros. Sin embargo, nunca antes se le había visto tan silencioso. Esto ya es de por sí una señal significativa. El resto del equipo parece seguir el mismo camino. No hay grandes pretensiones ni teorías rotundas. Todo se hace despacio y con cautela, como si todos supieran que el más mínimo error podría tener consecuencias de largo alcance, lo que refuerza la sensación de que bajo Oak Island subyace algo más allá del mero valor monetario. Algo que de revelarse podría sin duda cambiar el curso de la historia. Y el silencio de Rick Lagina sugiere que la verdad, a punto de revelarse, podría ser tan valiosa como peligrosa. A medida que la excavación de Oak Island alcanza su fase más delicada, se profundiza en la idea de que si se revela la verdad, podría cambiar los libros de historia. Ahora no se trata solo de un descubrimiento, sino de una verdad que ha permanecido enterrada durante siglos. Si se demuestra que lo que hay en Oak Island no coincide con la historia antigua, el mundo entero tendrá que replantearse su comprensión. Varias teorías sugieren ya la conexión de Oak Island con los templarios. Se cree que fueron ellos quienes eligieron distintas partes del mundo para ocultar sus objetos de valor e información secreta. Algunos incluso sugieren que los primeros europeos llegaron aquí mucho antes de lo que se indica históricamente. Si se encuentran pruebas de ello, la cronología de la historia de Estados Unidos cambiaría por completo. Algunos expertos van aún más lejos y sugieren la existencia de una civilización secreta. Creen que Oak Island puede ser el último vestigio de un grupo que ocultó deliberadamente su identidad. De ser así, este descubrimiento no solo añadirá una nueva historia, sino que desmentirá muchas otras antiguas. Por eso cada paso se da con tanto cuidado. La amenaza de cambiar la historia no se limita a los libros, sino que afecta a países, instituciones y a la identidad de las personas. Cuando surgen nuevas verdades, las viejas afirmaciones se debilitan. Tal vez este temor esté impulsando cada decisión en Oak Island bajo una inmensa presión. Ahora surge la pregunta: ¿qué nos espera? El equipo sabe que el siguiente paso es el más arriesgado. La próxima excavación será aún más profunda, donde el terreno es más inestable y el riesgo de inundación del sistema de túneles es mayor. Una perforación errónea podría inundar toda la zona, borrando en un instante años de duro trabajo. El nivel de riesgo es máximo en esta ocasión. Las máquinas se manejan con lentitud.
Se vigila cada centímetro. Nadie quiere precipitarse porque ahora no hay margen para el error. O este paso inmortaliza a Oak Island en la historia, o todo tendrá que detenerse. Esta decisión no es fácil para el equipo. Avanzar significa acercarse a la verdad, pero también invitar al peligro. Retirarse significa dejar la historia enterrada bajo tierra. Este dilema es lo más tenso de toda la temporada. Oak Island ya no es solo un lugar, se ha convertido en una encrucijada. Un camino lleva a la verdad y el otro a la seguridad. Solo el tiempo dirá qué camino se elegirá. Pero una cosa está clara: el próximo paso hará historia o cerrará para siempre el mayor secreto de Oak Island. La historia de Oak Island no acaba aquí. Lo que se ha revelado hasta ahora es solo la superficie. La verdadera verdad sigue enterrada bajo tierra, esperando en silencio a que alguien la descubra como es debido. Cada túnel, cada exploración y cada momento de silencio sugieren que lo que se ha encontrado no es el final, sino el principio. En este viaje el equipo no solo ha cavado en la tierra, también ha luchado contra el miedo, la presión y sus propias decisiones. Cada paso se ha dado con cuidado, porque Oak Island no perdona los errores. Un pequeño error y años de duro trabajo podrían echarse a perder. Por eso, cuanto más nos acercamos a la verdad, más crece el silencio. Pero la historia no se hace así. La verdad no siempre resulta fácil. Hace falta valor para sacarla a la luz. Lo que se esconda en Oak Island no puede ser solo un tesoro. Podría ser una historia incomprendida durante siglos. Podría ser la respuesta que el mundo no está preparado para conocer. Y este es el momento en el que la decisión es tuya. Si no te unes ahora, si no te suscribes ahora, podrías perderte una verdad que quizá nunca vuelva a ser revelada. Porque cuando Oak Island revele sus secretos, no será para todo el mundo. La verdad sigue ahí, y el siguiente paso podría cambiar la historia.